Bueno, pues muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de invitarme a este Congreso Nacional por tercer año consecutivo. Muchas gracias, Jaume, por esas palabras, pero sobre todo por ese trabajo a diario que haces al frente de Faconauto y que ha permitido construir una relación de confianza con todo el Gobierno, en particular con el Ministerio de Economía en la Secretaría de Estado de Comercio, y que estás haciendo una labor extraordinaria como representante de los concesionarios de automóvil en el seno del Comité de Diálogo. Alguna vez lo hemos hablado, hace 2 años escasos, cuando tuve la oportunidad de asumir estas responsabilidades, junto con Carmen Cárdeno, que es la Directora General de Comercio Interior, que también nos acompaña. Por entonces, el Comité de Diálogo era un instrumento roto, con un enfrentamiento muy fuerte entre fabricantes y distribuidores. Hemos conseguido entre todos, José Vicente también ha jugado un papel muy importante ahí, y en particular desde tu asunción de responsabilidades al frente de Faconauto, reconstruir una relación que tiene que ser constructiva hacia futuro y que está permitiendo, entre otras cosas, sacar adelante muchas iniciativas. El Plan PIBE era algo que estaba fuera de la agenda en el año 2012. El Plan PIBE entró en la agenda en el año 2012. Desde entonces se ha venido renovando en sucesivas ocasiones y es una muestra de cómo todos juntos, Administración, sector de la fabricación, sector de la distribución, podemos conseguir poner iniciativas que beneficien al conjunto del mercado. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Yo voy a aprovechar estos minutos para trasladar algunas impresiones desde el Ministerio de Economía. En primer lugar, traslado también la disculpa del Ministro de Economía, que no ha podido estar hoy con todos ustedes, pero sí queremos aprovechar esta ocasión para explicar cómo vemos las cosas desde el Ministerio de Economía, que quizás es un ministerio privilegiado desde el punto de vista de la información que maneja, para arrojar un poquito de luz sobre la situación económica y luego otros mensajes ya más centrados exclusivamente en el sector de la automoción y particularmente en la distribución. Nosotros hemos sido muy francos desde el primer momento respecto a la situación económica. Yo recuerdo la reunión del Congreso Nacional de 2012, donde dijimos públicamente que 2012 iba a ser un año muy duro y dijimos que el año 2013 iba a ser más duro aún, cosa que no era fácil de decir, pero preferimos, por la evolución de la economía en la que se encontraba por entonces. Pero ya dijimos también que después de 1 año y medio, 2 años de ajustes y de reformas, la economía española se iba a recuperar, porque la economía española tiene mimbres para crecer y volver a ser una de las economías más dinámicas de Europa. Y después de todo ese proceso de ajustes y de reformas, ya el año pasado pudimos decir que el 2013 iba a ser el último año de la caída de actividad y que 2014 iba a ser un año de clara recuperación económica. Y afortunadamente no nos hemos equivocado. Acumulamos ya 3 trimestres de crecimiento económico. Estamos a finales de mayo. Terminará el mes de junio y en el mes de junio habremos ya acumulado un año continuado de crecimiento, un crecimiento que comenzó en el verano pasado de una forma muy débil, que ha ido ganando un poquito de peso y de ritmo trimestre a trimestre. El trimestre pasado 0,4%, este trimestre será como mínimo de esa intensidad de crecimiento y por tanto la recuperación se va consolidando. Y con la consolidación, ahí están los datos, el gasto de los hogares creció un 0,7%, es decir, la demanda interna, el consumo de las familias poco a poco va cobrando cuerpo. Vemos también que se va recuperando la confianza, que es absolutamente fundamental para conseguir que las familias, los autónomos, las pymes tomen esa decisión de gasto que representa la compra de un vehículo. Los datos empiezan a acumularse de forma muy, creo, sólida respecto a la recuperación de la economía española. Podemos aportar también la proyección del consumo privado del Banco de España, que está hablando de un crecimiento del 1,1% este año y del 1,2% en el año que viene. Los indicadores de confianza de los últimos meses son también muy significativos. Han subido 20 puntos en el último año el indicador de confianza en nuestro país. El indicador de confianza del consumidor del CIS ha subido 5,7 puntos en el último mes.
Y, por tanto, algo tan fundamental como confiar en la situación económica y tomar una decisión como es adquirir un vehículo, también se apuntala sobre indicadores progresivamente más positivos. Los datos del sector los conocéis mucho mejor que yo, pero ahí están. Estamos moviéndonos en cifras que para este año pues oscilarán entre las 840.000 y 880.000 vehículos, según los datos vuestros o los datos de la propia ANFAC, pero está claro que estamos viendo ya una recuperación en las ventas que era necesaria y que tiene que tener continuidad en el futuro. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Podemos conseguir eso, en primer lugar, con medidas de estímulo desde la Administración Pública a la renovación de flota. Yo estoy muy satisfecho del balance de los planes PIVE que se han aprobado hasta ahora. El ministro de Industria ya dijo en una entrevista publicada hace apenas 3 días que es muy probable que se produzca la próxima renovación del PIVE. También el ministro de Economía se ha pronunciado en la misma dirección. Yo estoy seguro de que tendremos buenas noticias en ese sentido, porque efectivamente el plan ha funcionado. España sigue teniendo un parque de vehículos extremadamente envejecido y, por tanto, lo que ha funcionado bien en un contexto todavía de debilidad de la demanda, tiene sentido mantenerlo. En segundo lugar, es necesario también seguir avanzando en las políticas de estímulo del crédito. Uno de los grandes cuellos de botella en el sector de la automoción, particularmente para las ventas de vehículos, ha sido las extremas dificultades que ha experimentado el conjunto de la economía española en la financiación. Hemos intentado desde el Ministerio de Economía poner un énfasis especial en las líneas del ICO y en particularmente todas esas líneas que permiten adquirir vehículos. Y los datos están ahí encima de la mesa. Creo que el balance ha sido positivo. Hemos podido financiar miles de operaciones y este año, el año 2014, vamos a actuar a través de distintas líneas. En primer lugar, la línea ICO Empresas y Emprendedores. Voy a dar los datos porque llevamos ya más de 2.700 operaciones en venta y mantenimiento de automóviles y otros vehículos, más de 125 millones de euros en crédito en los 4 primeros meses del año. Estamos también actuando a través de las garantías y estamos seguros de que este año el ICO, que va a multiplicar sus esfuerzos de crédito, va a permitir financiar todavía un número todavía mayor de número de operaciones. La política fiscal también es un instrumento importante y ahí pues también aprovecho la oportunidad para explicar que dentro del Comité de Diálogo de Automoción hemos acordado una línea de trabajo que de cara a la próxima reforma fiscal debe permitir incorporar reformas en la política tributaria en el sector de la automoción que permita avanzar y acelerar el ritmo de reducción de la flota con una política que permita de una forma permanente disponer de un parque más joven. Obviamente todavía es pronto para que se hagan públicos los resultados de la reforma fiscal y las reflexiones al respecto sí son pertinentes y como bien sabe el presidente de Faconauto, nosotros hemos apoyado esas propuestas para hacer de la política fiscal un instrumento para disponer de una flota mucho más joven y un ritmo de ventas más alto y menos expuesto a la evolución del ciclo económico. No hay más que ver lo que ocurre en otros países de la Unión Europea para darnos cuenta de que hay fórmulas de política fiscal interesantes para conseguir ese objetivo. Y finalmente quiero también aprovechar esta ocasión para dar las gracias al sector de la distribución y muy particularmente a Faconauto. Estos 5 años han sido extremadamente duros. Han sido años en los que hemos visto muchos cierres de concesionarios de automóviles, hemos visto cierres de todo tipo de comercios en España y por los que estáis aquí habéis hecho un esfuerzo mayúsculo por mantener abiertos los concesionarios, por seguir activos, por seguir contratando empleados. 131.000 empleados son muchos empleos en España y máxime en estos momentos en los que todavía la situación
situación económica tiene un recorrido muy grande por delante de creación de empleo y yo quiero reconocer públicamente el trabajo que se ha hecho desde los concesionarios por mantener empleo y por crear esos más de 900 puestos de trabajo en los últimos 12 meses. Yo estoy convencido de que la economía española tiene ahora mismo un futuro muy prometedor por delante. Siempre dijimos que la recuperación de las ventas en el sector del automóvil no se podía conseguir si no conseguíamos una recuperación de la economía española en su conjunto. Pretender que con una economía española en caída se iba a producir una recuperación de las ventas era una ilusión falsa. De la recuperación económica va a venir también una recuperación del conjunto de las ventas. Y yo quiero decir que la economía española ahora mismo está preparada para afrontar un periodo muy largo de crecimiento estable. Hemos conseguido devolverle la competitividad perdida a la economía española. Que veamos día a día decisiones de inversión en España en plantas de producción, decisiones de localización en España de plantas que salen de otros países es muy buena noticia, porque necesitamos centros de producción, necesitamos empleo y necesitamos exportación. Las cifras de comercio exterior del sector de la automoción son espectaculares. Pero también es muy importante porque la recuperación de la actividad es una recuperación vinculada también con la recuperación del mercado y necesitamos esa recuperación del mercado. Nos los dicen los presidentes de las multinacionales cuando estamos con ellos. Nosotros tenemos confianza en España, estamos tomando decisiones de ubicar la producción de los nuevos modelos en nuestras plantas españolas porque estamos completamente convencidos de que la economía española va por el buen camino y vamos a ver una recuperación muy intensa de la economía española que permita recuperar el mercado interno. España no puede aspirar a tener todos esos modelos y a tener ese nivel de producción sin tener también un mercado interno, doméstico, potente y eso necesariamente implica crecimiento de las ventas sostenidas de una forma muy importante en los próximos años. Son las propias multinacionales las que confían en España. Y termino diciendo que ese esfuerzo que hemos hecho por recuperar competitividad, que se ve en todos los sectores. España tiene ya superávit de balanza de pagos. Teníamos el déficit exterior más alto del mundo en el año 2007. Hoy tenemos ya un superávit del 1,5% del PIB. Hace 2 años España e Italia eran los 2 vagones de cola de los 4 países grandes de la eurozona. Hoy los 2 países que más intensamente crecen de la eurozona son Alemania y España. Y ahora es Francia e Italia los países que están, digamos, en ese vagón de cola. España es el país que más intensamente ha crecido en empleo en el último trimestre. Estamos viendo datos de llegada de inversión extranjera muy intensos, no solamente en el sector de la automoción, en muchos otros sectores. Hemos visto que ha caído el coste de la financiación del Tesoro desde el 6, el 7% de tipo de interés a apenas el 2,9% de tipo de interés a 10 años en estos momentos. Y eso naturalmente se traduce en una mejora de la financiación de la economía española y naturalmente en mayor disponibilidad de crédito. Hemos arreglado el sistema bancario, que era un sistema que era incapaz de proporcionar crédito a las pymes y al conjunto de la economía española, y el sector bancario está volviendo a reactivar poco a poco las líneas de crédito. Hemos visto campañas de las principales entidades financieras anunciando líneas de financiación para las pymes que van a ir ganando cuerpo en los próximos meses y años. Y las perspectivas para la economía española son, insisto, muy positivas para los próximos años. Y eso exige un esfuerzo por parte de todos. Yo creo que a Luis Galindo no hay nadie que le gane en motivación por razones evidentes, pero sí que nos ha lanzado un mensaje muy claro, y es que la recuperación es una tarea de todos. Toda la sociedad española ha hecho un sacrificio enorme, un esfuerzo enorme por ajustarnos a nuestras posibilidades y para volver a crecer. Ahí están los resultados, que empezamos a cosecharlos, y yo pido también humildemente un esfuerzo de todos los que estamos aquí congregados para poner de nuestra parte para que ese crecimiento sea lo más intenso posible y podamos ayudar a devolver a la economía española y al conjunto de España a donde debe estar, que es una de las grandes naciones de Europa
Europa, que crece, que crea empleo y que da oportunidades a todo el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando en los próximos meses. En pocos días nos vamos a reunir en el comité de diálogo, que tiene ya fecha para el mes de junio. Ahí vamos a recuperar las líneas de trabajo con algunos asuntos que yo creo que son de máximo interés para Faconauto y para el conjunto de los concesionarios de España. Y de nuevo, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo.